Tengan un saludo cordial, abogado, y a todas las personas que nos están viendo a través de la plataforma de YouTube, pues por medio de sus celulares o pantallas. Nosotros somos el grupo número 3. Está integrado por María Canales, Mayerlin Romero y mi persona, Ana Ruiz. El día de hoy les traemos un tema que se llama procedimiento expedito para los delitos en fragancia. Esto se ha agarrado en el artículo 440 desde el inciso A hasta el inciso O. Para seguir con el tema, vamos a saber qué es delitos de fragancia. Los delitos de fragancia son aquellos que se cometen en el momento en que la autoridad tiene un conocimiento directo de la omisión, o bien dicho también cuando el delincuente es sorprendido inmediatamente después de cometer el delito. En estos casos dice que la detención del acusado se puede realizar sin necesidad de una orden judicial. Esto es debido a la inmediatez de la acción delictiva. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que los delitos de esta fragancia son los que se cometen justo en el momento en que alguien lo ve, cuando agarran los culpables, e inmediatamente esas personas también pueden ser tomados como testigos, como por ejemplo cuando la prueba es clara, la policía puede detener a la persona sin esperar una orden de juez. Un ejemplo que podría dar de este tipo de delito es, por ejemplo, si alguien roba una tienda y lo atrapan saliendo con los productos, es un delito de fragancia, ya que también si lo ven corriendo con el bolso que lo arrebató a alguien y lo atrapan enseguida, también ellos son parte de los delitos de fragancia, porque si uno podemos identificar lo que está sucediendo con un acto de delito, nosotros inmediatamente pues podemos irlo a denunciar. Ahora, vamos a hablar también para que podamos entrar en contexto y podamos entender los temas, el tema y su inciso en cada parte. ¿Cuáles son los delitos, o mejor dicho, qué delitos son los que regulan estos artículos? Está regulado pues por el robo y hurto, homicidio en fragancia, lesiones, violencia doméstica o interfamiliar, tráfico de drogas, porte ilegal de armas, daños a la propiedad, delitos sexuales, exhorto y secuestros. Estos son los delitos que regula el artículo 440 del Código Procesal Penal. Ahora, hablamos del inciso A, la procedencia. Dice que establece que el Ministerio Público puede solicitar que se aplique el procedimiento de expedito. Recordemos que expedito significa agilizar, rapidez para los delitos de fragancia, es decir, cuando los sospechosos sorprenden de la comisión del delito o cuando es el detenido inmediatamente después de la comisión del mismo. ¿Qué nos quiere decir en sí de la procedencia? Bueno, la procedencia, en otras palabras, eh, es un proceso que se puede aplicar si la persona detenida posee objetos relacionados con el delito, los cuales son evidencias claras de su comisión. Si falta algunas pruebas o son difíciles de obtener, se puede proceder siempre con el mismo procedimiento ordinario en lugar de expedito, ¿verdad? Que el expedito, como les decía, es lo de rapidez. Por ejemplo, si una persona se es detenida con objetos robados y no hay duda de que cometió el delito, el fiscal fácilmente puede pedir una opinión o un juicio rápido, en donde la situación es complicada a un proceso anormal, en lo cual se puede hacer un juicio rápidamente, que sería lo más adecuadamente. En el inciso B, vamos a hablar sobre el trámite de la iniciación 1. Este artículo se establece cuando una persona se es detenida en la fragancia. Debe ser informada de sus derechos, porque las personas que cometen el delito tienen el derecho también a que sepan a lo que van, a qué es lo que está pasando. El Ministerio Público, junto a todas las evidencias posibles, ya que esto hace
que el fiscal decida en el proceso con el juicio expedito. Entonces, recordemos que esto hace que inmediatamente sobre sus derechos de acusaciones en su contra, él posteriormente puede llevar, o es mejor dicho, se debe de llevar el Ministerio Público junto a la evidencia que el fiscal determine si procede un juicio expedito o no. Por ejemplo, sería también cuando una persona es arrestada y comete un robo y al detenerse, la policía le debe, antes de detenerle, le debe de informar sobre sus derechos y sobre sus cargos. Luego la persona que se traslada al Ministerio Público, mediante el fiscal, él tiene que decidir si debe de seguir en un juicio o un expedito, pero se tiene que tomar en cuenta bastante la opinión sobre un juez. Hablamos del artículo oro 440 del inciso C. Esto es cuando llega el nombramiento de la defensa técnica. Aquí se indica que una vez que se inicia la investigación fiscal, debe nombrar un defensor técnico para el sospechoso. Si el sospechoso no tiene un defensor privado o se niega a nombrarlo, se les designará un defensor público en un plazo de 2 horas. Además, el fiscal deberá de informarle oralmente sobre los cargos de pruebas rebacadas. Esto nos quiere decir que si no tiene un abogado privado o se niega de nombrarlo en un dado caso, se le asigna un defensor público. Algunas veces de estos acusados pues no tienen la posibilidad de poder pagar un abogado, entonces aquí a ellos les salva pues que tienen el derecho de tener un defensor público. La máxima para que ellos puedan conseguir o obtener su defensor público es el plazo de mínimo, que son 2 horas. Además, el fiscal tiene la obligación de informarle de lo que hablábamos anteriormente sobre los cargos y las pruebas presentadas en su contra. Por ejemplo, también si una persona detenida en flagrancia y no tiene el abogado, pues como lo mencionábamos, el fiscal debe de asignarle un defensor público que tiene que ser con agilidad en 2 horas. Ahora, vamos a hablar sobre el artículo 440. El artículo 440 es la solicitud de audiencia ante el juez de letras. Este artículo establece si el fiscal lo considera en el caso que es adecuado durante un juicio expedito. Lo solicitará en una audiencia ante el juez correspondiente para que éste determine si el procedimiento expedito es aplicable. El sospechoso debe de presentar ante el juez un plazo máximo de 24 horas desde su detención. En caso de que no se acepte la solicitud del fiscal, se puede interponer un recurso de apelación. Por ejemplo, si el fiscal solicita una audiencia ante un juez para determinar si se aplica un juicio rápido, esto sigue a un proceso que se le domina como cuando el detenido debe de ser llevado ante el juez durante las 24 horas. Por eso, antes de que se le lleve al juez, tiene que tenerlo más rápido posible en 2 horas para poder presentado dentro de 24 horas, que es calculado por un día. Si el juez no acepta la solicitud, el fiscal tiene la potestad de meter la opción de apelar. Ahora la voy a dejar con mi siguiente compañera, María Canales, le va a seguir hablando del siguiente artículo que es bastante importante. Compañera María, tiene la palabra. Muchas gracias, compañera. Continuando con lo que es este tema, vamos a hablar acerca de lo que es el artículo 440E, que este nos habla acerca de lo que es el dictado de la medida cautelar. Eh, Básicamente, esto se trata de que el fiscal puede solicitarle al juez la imposición de medidas cautelares, como por ejemplo lo que es la prisión preventiva, desde el inicio del proceso. El juez pues va a evaluar lo que es esta solicitud basándose en los parámetros claramente establecidos en lo que es el Código Procesal Penal. Si el juez considera que la medida proporcional es y es razonable, puede imponerle lo que es la medida de prisión preventiva al imputado.
La prisión preventiva, pues impuesta, no va a exceder de los 30 días hábiles contados a partir de lo que es la notificación de la resolución emitida por lo que es el juez. El 440F nos habla acerca de lo que es la audiencia de preparación, que básicamente la audiencia de preparación dentro de lo que es el procedimiento expedito, como ya lo mencionaba nuestra compañera, se tratan de esos procesos rápidos que hace lo que se establece lo que es el principio de economía procesal, que en menor tiempo se resuelva un caso. Pues esta audiencia se lleva a cabo una vez que se ha determinado la procedencia del juicio expedito y tiene como propósito principal que las partes presenten y propongan los medios de pruebas que van a utilizar para poder respaldar sus respectivos posiciones durante el juicio. ¿Cómo se desarrolla lo que es esta audiencia de preparación? Pues principalmente inicia con la proposición de pruebas. Tanto la parte acusada como la defensa tienen esa oportunidad de poder presentar lo que son los medios de prueba que ellos consideren pertinentes para poder sustentar lo que son los argumentos que ellos han planteado durante lo que es el juicio. También se presenta lo que son el planteamiento de incidentes y excepciones, que esto pues se abre un espacio básicamente para que las partes puedan plantear lo que son los incidentes o excepciones. Después de esto pues viene y el juez interviene y resuelve de inmediato lo que son estos incidentes y excepciones que han sido presentadas por las partes. El juez pues va a decidir la admisibilidad de lo que son las pruebas propuestas y va a excluir aquellas que son consideradas impertinentes o son ilícitas o son superfluas. Una vez depurada lo que es la prueba, pues el juez va a señalar la fecha para realizar lo que es el juicio oral y público que debe de llevarse a cabo, como lo menciona el código, dentro de los 10 días siguientes de la audiencia de preparación. Así pasamos a lo que es el artículo 440G, que nos habla acerca de lo que es la audiencia de juicio, que básicamente la audiencia de juicio en el contexto del procedimiento expedito, pues está diseñado básicamente para aquellos casos de flagrancia, como la compañera nos ha mencionado, eh, pues se establece lo que es la audiencia inicial, donde se establece lo que es la hora, la fecha. El juez pues va a verificar la presencia de todas las partes. Esto incluye al imputado, fiscales, defensores, testigos y peritos. El fiscal pues presenta lo que es oralmente lo que es la acusación, detallando los hechos imputados, su calificación legal y el orden en que se va a proponer lo que es la prueba. La defensa pues también hace comenta lo que es la acusación y también presenta lo que son observaciones y también establece cuál va a ser el orden que él va a tener para poder presentar lo que son las pruebas. Así que el juez interviene y es el que va a evaluar si la acusación es clara, precisa y detallada. Así entramos a lo que es el artículo 440H, que es la realización del juicio. Aquí básicamente se inicia el juicio recibiendo lo que es la declaración del imputado, quien pues puede optar por declarar o guardar silencio conforme a sus derechos procesales, que esto también nuestra compañera Ana ya los había mencionado. Y procedentemente a esto se procede a lo que es la evacuación de las pruebas que fueron propuestas anteriormente por las partes. Entonces existe también la intervención de lo que es el Ministerio Público, donde también presenta las pruebas en las cuales él se va a sustentar de la acusación. Eh, el artículo 440I nos habla acerca de lo que son los recursos y el código nos dice que va a proceder el recurso únicamente de apelación conforme a lo que establece el Código Penal. Este recurso se va a poder solicitar únicamente por el examen de la decisión judicial respecto a lo que es las recusaciones, excepciones o nulidades. Y el 440J nos habla sobre la acción
civil de la querella, que esta interposición de la acción civil, pues la víctima o el perjudicado por el delito que ha cometido el imputado puede presentar lo que es una acción civil para poder reclamar lo que es la reparación del daño sufrido por el delito cometido. Esta acción puede ejercerse conjuntamente con la acción penal o se puede llevar por separado según lo establecido en nuestra legislación procesal. Para poder deducir lo que es la responsabilidad civil derivada de una querella, se debe de seguir, como lo menciona en el código, lo que está establecido en el libro quinto, capítulo 6 del Código Procesal Penal. Muchas gracias. Los dejo con mi siguiente compañera que les va a seguir explicando más acerca de este tema. Buenas noches, compañera. Buenas noches. A seguir con el artículo 440K, que habla de las garantías. Las víctimas y los testigos tienen derecho a licencias con goce de sueldo para asistir a diligencias judiciales relacionadas con el caso. El tribunal deberá proporcionar un comprobante que indique el tiempo y la naturaleza de la diligencia. Bueno, en este artículo es parte de un marco legal que es más amplio y busca proteger los derechos de las personas involucradas que están en el proceso penal y asegurando que pueden cumplir con sus deberes sin temor a perder su empleo o sus ingresos. Algunos ejemplos prácticos de la aplicación es en caso de un testigo. Digamos que el testigo pues un empleado y es citado como el testigo en un juicio penal y su empleador o su jefe debe otorgarle el permiso para asistir al juicio y continuar recibiendo su salario durante el tiempo que dure su ausencia. También la víctima. Digamos que la víctima pues ha sido la víctima del delito y debe comparecer ante el tribunal para declarar. Y su jefe o su empleador está obligado a permitir ausentarse del trabajo con goce de sueldo mientras dure la participación en el proceso judicial. En el artículo 440L eh, habla de la localización y horarios. Se establece disposiciones para regular la localización y horarios de jueces, fiscales y defensores y se puede definir un horario extendido incluyendo jornadas nocturnas y fines de semana para asegurar el cumplimiento de los plazos establecidos en el colegio. En este artículo nos habla que este se enfoca y busca facilitar el acceso a la justicia y responder a las necesidades de la población, permitiendo que el sistema judicial funcione de manera más eficiente y accesible para todos los ciudadanos. Un ejemplo es las jornadas nocturnas. Se puede programar audiencias o una atención al público en horarios nocturnos para facilitar el acceso a la justicia y a trabajadores que no pueden acudir durante el día. También los fines de semana, los juzgados pueden abrir sus puertas los sábados y domingos para atender casos urgentes o permitir que las partes involucradas en un proceso judicial presenten documentos necesarios. En el artículo 440M, que habla de la duración del proceso. En este artículo establece que en casos de juicio expedito, en el proceso no debe durar más de 30 días hábiles desde el inicio hasta la sentencia. Si se cumple este plazo, los responsables pueden enfrentar sanciones disciplinarias. Este enfoque temporal busca no solo acelerar los procesos judiciales, sino también asegurar que las partes involucradas tengan un acceso efectivo a la justicia, evitando demoras que pueden perjudicar tanto acusados como víctimas. Un ejemplo de la aplicación en este artículo es en caso de hurto sencillo, que habla de que si un individuo es arrestado por hurto y se inicia el procedimiento, la audiencia puede
dictar sentencia debe realizarse dentro de los 30 días hábiles y si el juez no cumple con este plazo podría enfrentar sanciones disciplinarias. También los delitos de lesiones, en caso de donde una persona es acusada de lesiones leves, el proceso debe seguir el mismo protocolo. La audiencia debe ser programada dentro del mes y asegurando que los derechos del acusado y la víctima sean respetados. En el artículo 440N habla de la jurisdicción y la competencia. Se establece que serán los jueces de letras quienes se encarguen de aplicar el procedimiento expedito para delito en flagrancia. Y mientras no se nombren jueces específicos para ello, los jueces de departamentales o seleccionados o seleccionales deberán encargarse del caso. De los jueces de letras en relación con los procedimientos penales, este artículo se fundamenta en lo que estipula en el artículo 313, numeral 12 de la Constitución de la República, que establece la necesidad de nombrar jueces específicos para conocer y aplicar las normas en el título correspondiente. En el artículo 440O, normas supletorias. Por último, este artículo establece que en lo que no esté previsto en este capítulo se aplicarán las disposiciones generales del Código Procesal Penal siempre y cuando sean compatibles con el carácter expedito del procedimiento. En este artículo es parte de un marco legal diseñado para facilitar la tramitación de delitos en flagrancia, promoviendo un sistema judicial más ágil y efectivo. La referencia a la celeridad sugiere una intención legislativa de minimizar retrasos en la administración de justicia, lo cual es crucial en casos donde la rapidez puede influir en la recolección de pruebas y la protección de los derechos de la víctima y de la sociedad en general. Algunos ejemplos sería el procedimiento expeditos en casos donde se necesite actuar rápidamente como en delitos de flagrancia. Las normas supletorias garantizan que los procedimientos no se vean obstaculizados por la falta de regulaciones específicas. También está la compatibilidad con normas generales. Si un aspecto del caso no está claramente definido en este capítulo específico del código, se buscarán las disposiciones generales que pueden aplicarse sin comprometer la rapidez del proceso. Y en resumen, el procedimiento expedito explica a delitos flagrantes. El Ministerio Público solicita la audiencia y el juez decide si procede, se asigna defensor si es necesario. El proceso dura máximo 30 días con audiencias rápidas y medidas cautelares limitadas. Se puede apelar y la responsabilidad civil sigue un proceso especial. Jueces, fiscales deben estar disponibles en horarios extendidos. Sirve para agilizar el proceso penal en caso de delitos flagrantes, garantizando una respuesta rápida de la justicia, reduciendo la impunidad y evitando la prolongación innecesaria de la detención del acusado. Esa es mi participación y así pues finalizamos. Hasta aquí llegamos con nuestra exposición. Esperamos que les haya gustado y que tengan una feliz día, feliz tarde o feliz noche.